Hola, soy Catalina Díaz, docente de Bienestar y Armonía de Compensar. Hoy queremos compartir contigo un tema que es muy importante porque está directamente relacionado con nuestra experiencia de vida y nuestra responsabilidad en cómo afrontamos las situaciones que vivimos. Queremos hablar de qué es el miedo y cómo trascenderlo. Acompáñame. Primero que todo, cuando hablamos del miedo, tenemos que salir un poquito del esquema de que el miedo es simplemente una emoción que nos genera una situación externa. El miedo realmente, teniendo en cuenta que en el universo hay dos emociones, hay dos energías, hay dos vibraciones, amor y miedo, simplemente el miedo es una forma de percibir una situación. Una forma de percibir una situación que necesariamente me va a llevar al juicio, a la ansiedad, a la tristeza, a la culpa o al victimismo. Si me hago responsable de mi percepción, puedo reconocer que también tengo la opción del amor para reinterpretar esa situación y voy a entender esa situación desde otra perspectiva. Lo segundo que te quiero comentar respecto a estas vibraciones y energías del universo es como la temperatura, esa energía. Podemos tener temperatura fría o temperatura caliente. Si el agua está en temperatura fría, pues se condensa, se densifica y sus partículas se contraen. Eso nos pasa a nosotros cuando estamos vibrando en miedo. Por el contrario, cuando el agua está en una temperatura cálida, sus partículas se expanden, se extienden y la vibración es mucho más amplia. Y por eso tenemos que hacernos responsables de los estímulos externos que estamos teniendo. Podemos ambientar nuestro espacio de trabajo, de estudio, de habitación, con mantras, con música que nos ayuda a elevar la vibración. También apoyarnos con aromas, con esencias, también nuestra alimentación y la información que estamos consumiendo, para que nuestra vibración sea de amor y no de miedo. El tercer aspecto que quiero compartir contigo es que además de no simplemente ser una sensación o una emoción hacia algo externo que debo temer, sino responsabilizarme de mi vibración y de mi percepción, de mi interpretación de lo que estoy percibiendo, también vamos a entrar al tema de esa emoción. Hemos enmascarado las emociones en tristeza, rabia, celos, etc. Pero cuando nos damos cuenta de estas dos vibraciones que hemos mencionado, cada emoción va a responder a alguna de estas dos energías. Si tengo celos, esos celos, esa emoción, esa sensación de celos, me está enmascarando el miedo a perder algo. Y realmente también el miedo a no ser suficiente. Y por eso creo que puede llegar alguien más que es mejor que yo, que me puede quitar algo que es mío. La tristeza, por ejemplo, está muy anclada al pasado. Es estar pendientes de esa emoción que sentimos que ahorita no estamos experimentando. Y tenemos la certeza de que en el futuro ya no la vamos a volver a experimentar. Por tanto, cuando nos damos cuenta que cualquier otra emoción que me saque de mi centro de paz me lleva a un miedo profundo que tengo, ahí ya puedo desenmascarar un poquito esa mente ego, preguntándome, ¿a qué le tengo miedo en esta situación? Tengo miedo a perder algo, tengo miedo a no ser suficiente, tengo miedo a una expectativa, tengo miedo a que se repita una situación que no me gustó. Y esto nos lleva al cuarto aspecto y uno de los más importantes, y es que el miedo no existe en el presente. Por eso siempre hablamos de volver al presente a través de la respiración. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas emociones está anclada a una creencia que integramos en el pasado y que estamos proyectando al futuro. O estamos trayendo una experiencia del pasado al presente que necesariamente nos está proyectando un futuro que no queremos.
Y al no poderlo controlar, porque no está en el presente, nos genera todas estas emociones que claramente nos sacan de nuestro centro de paz. Y por último, cuando hablamos del miedo como emoción, los ángeles me enseñaban, el arcángel Miguel me explicaba que le tenemos miedo a dos cosas. Primero, le tenemos miedo a lo que no conocemos. Por eso le tememos a situaciones como la muerte. Le tememos, por ejemplo, un niño que le tiene miedo al agua si no sabe nadar. Y ya cuando empieza a nadar, se empieza a familiarizar con el agua y le pierde el miedo, porque ya la conoce. Y lo segundo a lo que le tenemos miedo es a lo que creemos conocer, pero creemos que tiene un poder superior al nuestro. Pero ¿qué pasa con estos dos aspectos? Cuando estamos vibrando en amor, nos reconocemos en la unidad, en la totalidad, en la luz, en esa energía que todo nos une. Entonces, realmente no va a haber nada que yo pueda desconocer si soy parte de la totalidad. Simplemente me voy a permitir vivir esa experiencia, sin miedo al futuro y sin traer experiencias pasadas que me hagan temer el presente. Y por otra parte, cuando creo que hay algo externo a mí que tiene más poder que yo, desde mi esencia de luz, que ese Dios totalidad del que soy extensión pura y perfecta, no estoy creyendo en mi verdad. Entonces volvemos a la interpretación, porque lo estoy interpretando desde un personaje limitado que tiene creencias, que tiene carencias, y eso es lo que hace que yo crea que hay algo externo a mí que me puede vulnerar. Por eso te invito a que cuando no estés en paz te preguntes dos cosas. Primero, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué emoción estoy sintiendo y a qué le tengo miedo en esta situación? A que las cosas no salgan como yo creo que deben salir, a que me juzguen, a no ser suficiente, a no ser capaz. Y que esto nos lleve a las dos razones por las cuales tememos a algo. Desconocemos y nos permitimos reconocer el presente para mirar todas las herramientas que tenemos. Y ya no vamos a estar atentas, a ciegas ante una situación, a lo desconocido, si nos permitimos dejarnos guiar desde esa conciencia plena, pura y perfecta, que nos creó a su imagen y semejanza. Y por otro lado, entiendo que todo lo que creo que hay externo en mí es simplemente una proyección de mis creencias. Y si me permito reconocerme en esa totalidad, invitando a los seres de luz, al Arcángel Miguel principalmente, y le entrego esas creencias que tengo sobre mí misma, que me llevan a temer una situación porque creo que tiene poder sobre mí, ahí ya empezamos a sanar nuestra mente, a reconocernos y a actuar, a percibir y elevar nuestra vibración en el amor. Bueno, espero que te haya gustado estos tips y esta mini charla un poquito de cómo es el miedo y cómo trascenderlo. Y para esto te invito a que nos acompañes en tiendacompensar.com para que busques y encuentres todas las charlas, cursos y prácticas que tenemos para ti. Te recuerdo, soy Catalina Díaz, docente de Bienestar y Armonía de Compensar. Es un gusto compartir contigo. Chao.